Bienvenidos. Nos encontramos aquí en el templo de la diosa Ixchel, en medio de una selva húmeda en El Tikal, República de Guatemala. Este fue el recinto de una gran civilización conocida como los mayas. Fueron los creadores de un gran conocimiento como la astronomía, la agricultura, la medicina, las altas matemáticas inclusive, cuando recién Europa todavía se encontraba en la época del oscurantismo. Los mayas construyeron la mayor civilización americana cuando Europa todavía estaba en el oscurantismo. Ellos produjeron artistas y científicos cuyos logros aún asombran. Cuando Londres era solo un pueblo de casas de madera y calles polvorientas, los mayas construían grandes ciudades en el corazón de la selva húmeda americana. Esta es la más grande de todas, Tikal, una pujante metrópoli de 40,000 personas que alcanzó su punto culminante alrededor del año 750 después de Cristo y que cubría una superficie del tamaño de la isla de Manhattan. Menos de un siglo más tarde estaba casi vacía. Es un misterio que nos toca a todos porque vivimos en civilizaciones y sentimos la fragilidad de ellas cuando vemos la civilización maya en ruinas. Cuando vemos cuánto una civilización puede desarrollarse y cuán dramáticamente desintegrarse, pues nos toca a todos. Para conocer a ciencia cierta esta cultura que aún Occidente sigue sin entenderla, ya que los prejuicios en el conocimiento han tratado de encasillar su real historia en lo que denominan mitología, pues conseguimos una entrevista con un descendiente de segundo linaje de su cultura, el gran señor Balambú. Ciertamente este nombre en el argot maya significa el tigre que habla o el tigre parlante. Este nombre, ese nombre podemos decir el nombre cósmico, un nombre que no tiene nada que ver con el nombre que nuestros padres nos ponen, el que está registrado ante el gobierno. Cuando iniciamos el análisis de la filosofía de vida de la cultura maya, empezamos por abordar uno de los principales ejes de su cultura, el sol. Al respecto de su importancia, Balambú nos dice: la verdad es de que no es la importancia que le daban, sino la que se le da todavía actualmente. El sol constituye la parte básica y fundamental de la vida, como el dador de vida. Por eso es que el pueblo maya le ha rendido culto por milenios. A diferencia de otras civilizaciones, los mayas no murieron de hambre, por ejércitos invasores o por enfermedades. Las ciudades mayas fueron abandonadas más que destruidas. Los mayas que alguna vez habitaron las ciudades solo se alejaron hacia los bosques y jamás volvieron. Hoy los descendientes de los mayas aún viven en la tierra de sus ancestros, pero el imperio ya no está. ¿Pero por qué? ¿Por qué los antiguos dejaron sus ciudades? Esta es una pregunta que ha cautivado a los historiadores y arqueólogos por muchos años. A más, el comprender el significado de estas construcciones. La cantidad de templos que se construyeron en las ciudades mayas obedecen a una razón del índice tan grande de deidades con el que el pueblo maya cuenta. Podemos pensar en cuanto a 18.890, son miles de deidades. Por tal motivo es que el pueblo maya erigía tantos templos, porque la vida se circunscribe ciertamente a la adoración de las deidades. Podemos decir que cada cosa es un dios para el pueblo maya, y sin embargo para ellos Dios es uno. Solamente explorando las más profundas creencias de gente que habitó hace miles de años, podremos comprender quiénes fueron y por qué abandonaron sus creaciones. El rastro es débil, pero las pistas abundan. Pistas escondidas en las enormes pirámides de piedra, claves escritas en códigos jeroglíficos, cuyos secretos casi se pierden para siempre. Claves contenidas en antiguas historias de reyes poderosos y peligrosos dioses en un mundo fundado en rituales y sostenido en sacrificios de sangre. Historias todavía narradas por los ancianos a los niños descendientes de un imperio que desapareció hace años. El
El origen de los mayas yace en las olvidadas historias de los primeros inmigrantes, los asiáticos, que cruzaron a pie el mar de Bering durante la última glaciación y se asentaron en América hace más de 15.000 años. Miles de años transcurrieron antes de que los primeros mayas se establecieran en las húmedas junglas de América Central. Luego, en un periodo que abarcó entre el 250 y el 900 después de la era cristiana, la sofisticada civilización que llamamos maya floreció. Cientos de ciudades fueron construidas. El vasto territorio que hoy es el sur de México, Belice, Guatemala y Honduras se volvió en el imperio de los mayas. Prosperaron durante más de 6 siglos. Luego se terminó todo el imperio. Los mayas simplemente se marcharon. Sin duda, la relación y el exacto conocimiento que los mayas tenían acerca del cosmos era impresionante, lo que formó un concepto exacto de su cosmogonía. El cosmos ciertamente lo constituía la forma circular, la rueda. Entonces, cuando ellos hablaban acerca del cosmos, estaban hablando del todo, del universo. No solamente lo que es el planeta Tierra, porque ellos conocían y conocen hasta el día de hoy, porque el pueblo maya no se ha extinguido, acerca de la existencia de otras galaxias, de otras constelaciones y planetas. Ciertamente somos, como dijo Ochteic, mi maestro. Ochteic dice que ciertamente somos criaturas que pasamos sobre el mar de agua de la eternidad. Y eso es lo que somos, viajeros en el tiempo, viajeros que conformamos una parte de la energía del cosmos. Ciertamente venimos del centro del universo, a eso es a lo que se le llama Dios. Cuando se dice que hay un sac de, un camino, igual como usted diría, un camino de leche en el espacio sideral, lo que es la Vía Láctea. El maya utilizaba los caminos blancos tipificando los caminos en el espacio sideral. La vida continuada, la vida hacia la eternidad y un perfeccionamiento del espíritu. Por miles de años, estas ruinas permanecieron perdidas y olvidadas. No fue sino hasta el siglo XIX, en sus inicios, cuando el mundo redescubrió a los mayas, aquí precisamente en medio de la jungla de Guatemala. En 1839, el investigador John Lloyd Stephens y el ilustrador Frederick Cantenburg exploraron las junglas de Guatemala. Su obra capturó el romance y el misterio del mundo maya y a la vez brindó las primeras claves serias sobre los orígenes de esta civilización. Exploradores anteriores teorizaron que los mayas eran descendientes de los griegos, antiguas tribus egipcias o fugitivos de la perdida Atlántida, pero estos hombres sostuvieron lo contrario. Ellos, a través de sus escritos, sostienen textualmente que, a menos que se equivoquen, la conclusión es aún más sorprendente que la que conecta a los constructores de estas ciudades con los egipcios o cualquier otro pueblo. Es el espectáculo de un pueblo cultivado y refinado, afirma John Lloyd Stephens en 1840. Stephens comprendió que esta exótica civilización no se había desarrollado en otro lugar, ni fue traída por otros cruzando el Atlántico. Los mayas, sugirió, eran únicos. Sus escritos marcaron un punto de inflexión. Una nueva era de exploración había comenzado. Aventureros y excéntricos vinieron de todo el mundo. Un explorador francés llegó a México con 1.800 kilos de equipaje y solo había una forma de cargarlo. Ni siquiera la densa y peligrosa selva húmeda los detuvo. Sin más que la promesa de tesoros enterrados, estos hombres se internaron en la inexplorada América Central,
Buscando respuestas al acertijo de una civilización perdida, encontraron tesoros en abundancia, pero la comprensión de los antiguos mayas permanece esquiva. Los arqueólogos exploraron la jungla por décadas, descubriendo grandes monumentos en sorprendente profusión. Los más intrigantes fueron las pirámides, que cual montañas sagradas se asomaban sobre las copas de la jungla. Pero el propósito de esas pirámides permanecía en el misterio. Luego, en 1957 todo cambiaría. El lugar fue la ciudad maya de Palenque. El gran arqueólogo mexicano Alberto Ruiz había pasado 4 años excavando la más impresionante pirámide, el Templo de las Inscripciones. Estaba ante el portal de su descubrimiento. Una grabación recogida de este sorprendente descubrimiento nos deja el siguiente testimonio. Entré en la misteriosa cámara con una extraña sensación. Era natural. Los míos eran los primeros pasos que se oían en miles de años. Buscaba ignorar los siglos y escuchar las vibraciones de las últimas voces humanas que habitaron estas bóvedas. A través del impenetrable velo del tiempo, advertí el lazo increíble entre sus vidas y la nuestra. En el centro de la cámara mortuoria había una enorme tumba de piedra. Sus hombres trabajaron fervorosamente para levantarla. ¡Arriba! ¡Alto! ¡Alto! Observé el rostro muerto de aquel por el cual todo este estupendo trabajo, la cripta, la escalinata, la gran pirámide con el templo coronado, habían sido construidos. Esta película muestra a Ruiz en los momentos previos a su descubrimiento, pero los restos de un esqueleto y una hermosa máscara de jade solo trajeron más preguntas que nadie, siquiera Ruiz, podía contestar. ¿Quién era él? ¿Qué sucedió en su vida para que su muerte generara tal ceremonia? ¿Quién era el hombre detrás de la máscara? Los mayas dejaron claves, pero eran crípticas, codificadas y opacas. Solo descifrando esta evidencia podemos comprender el significado de estos templos. Estos templos siempre fueron sagrados, la personalidad de los hombres y mujeres que los construyeron y la razón para su súbita desaparición de las ciudades abandonadas siguen el misterio. Hace más de un siglo, John Stevens predijo que las extrañas inscripciones en las paredes poseían la clave del misterio mismo de los mayas. Él tenía razón, pero recién ahora, tras haber roto el código más grande de todos los tiempos, los secretos de estas silenciosas piedras finalmente son revelados. El mundo sagrado de los mayas jamás debió haber sido conservado como un misterio, mucho peor como un secreto, pues ellos nos legaron muchos conocimientos, entre esos un tipo de escritura original de los 5 que se conocen en este planeta. Cuando se habla acerca de idiomas y tipos de escritura, nos ponemos a pensar en lo que estamos viendo ahora y lo que son los glifos mayas, un sistema de escritura ideográfica que nos traslada ciertamente un pensamiento completo en cada figura. Aquí podemos ver la fecha de inauguración del Museo Lítico de Tikal, aparece en idioma español 4 de noviembre del 89 y en lengua maya se ve 12 Bactún en la parte superior, el glifo introductorio, 12 Bactún, 18 Catún, 16 Tunes, 9 Guinales, 0 Quines, 7 Ajau, 18 Yash, y luego la explicación de que este museo fue inaugurado
en la Casa de los Árboles de Piedra de Tikal, el Museo de Tikal. En lengua maya podríamos decir Casa de Piedra y Madera, Tetunte. Y Tikal, que significa lugar de las voces de los espíritus mayas. Una de las estelas que fue encontrada acá en Tikal es esta, la estela llamada estela número 16, en su correspondencia con el altar 5, que fue encontrado en el mismo sitio ceremonial. Corresponde a la fecha de inicio de gobierno del gobernante Acacao, cuyo nombre maya Hazawa Chaancawil, originándose este personaje de Ceibal, otro sitio arqueológico maya, y la ciudad de Tikal en el año 682 como gobernante. Esta figura del hombre de Tikal está asociada con la estructura 3D43. Esta es una estructura que se encuentra en el grupo P, grupo H, en Tikal. Este hombre de Tikal es una figura muy peculiar, característica de las culturas asiáticas. Podemos ver la figura de la mano en su posición hacia arriba, la palma de la mano, y la otra en una posición hacia abajo, como dando y recibiendo. Esta figura tiene la particularidad de que no se pudo encontrar la cabeza. Existe un dicho supersticioso dentro de la gente del medio que dicen que en los lugares mayas donde se han encontrado figuras como este hombre de Tikal, ciertamente al encontrar la cabeza y ponerla en su lugar, esto acarrearía una catástrofe mundial. Así también como esta figura del hombre de Tikal, que en su parte de la espalda tiene un contenido de glifos muy especiales que tienen que ver acerca de lo que es el historial maya, sus gobernantes y algunos acontecimientos que tienen que ver con batallas y victorias en las mismas. Estamos navegando sobre el lago Petén Itzá. Fue justamente aquí, en el extremo sur de este lago, en donde los últimos descendientes de los mayas del área del Tikal fueron brutalmente degollados y exterminados por los invasores españoles en el año de 1697. Cuando preguntamos a Balambú acerca de lo traumático que ha resultado la invasión de los españoles, él nos dijo: pudiéramos hablar acerca de que esto vino a cambiar el contexto de lo que era la cultura maya en el aspecto religioso y económico. Eso creó mucho deterioro dentro de la cultura maya. En 1562, un sacerdote católico llamado Diego de Landa convenció a uno de los últimos sobrevivientes de los mayas para que tradujera el alfabeto español al maya. Landa anhelaba llevar a los mayas a la cristiandad. Él creía que aprender su lenguaje era la mejor esperanza para convertir a su pueblo. Landa dedicó su vida a comprender a los mayas y a salvar sus almas. Supuestamente, aún así, su memoria no es reverenciada, sino todo lo contrario. A continuación escucharemos el criterio de la historiadora de arte Mary Ellen Miller. Cuando descubrió que la gente que realmente creyó haber logrado convertir al cristianismo continuaba practicando sus rituales paganos, simplemente enloqueció, se volvió absolutamente loco. Comenzó a destruir y extirpar cualquier resto de la antigua religión. Para que presenciéis la destrucción de este libro diabólico. En solo una noche, este hombre incendió cientos de libros preciosos, libros conteniendo ciencia, literatura y el registro de sus vidas. A los ojos de los mayas era como ver incendiarse todas sus copias de la Biblia y de la Constitución.
A través de la invasión española, miles de otros textos fueron incendiados. De la profusa pluma de los escribas mayas, solo 4 libros escapados del fuego alcanzaron nuestros días, y de esta evidencia surgen revelaciones increíbles de la antigua cultura maya. En un principio, solo su sofisticado sistema matemático fue descifrado. La matemática maya estaba unida a un complejo sistema de astronomía. Sus detalladas observaciones del cielo nocturno fueron registradas con sorprendente exactitud. En 1950, el gran arqueólogo maya Eric Thompson concluyó que era un pueblo dedicado al estudio de los cielos y el significado del tiempo. 1000 años antes de las computadoras, registraron los eventos celestes ocurridos hace 500 millones de años. Pero la pregunta surgía: ¿qué motivó tales cálculos astronómicos? Thompson creía saberlo. Concluyó que la sociedad maya era utópica, un pueblo pacífico preocupado por el tiempo, un mundo gobernado por sacerdotes y guardianes del tiempo, un lugar de sagrados observatorios dedicados al seguimiento de los astros. En los mayas, Thompson vio un mundo de sagradas creencias y aprendizajes. Su visión era tan atractiva como errada. Ciertamente, la prueba parecía estar en torno suyo. Los mayas construyeron pirámides que eran gigantescos calendarios y relojes solares. El castillo, la gran pirámide de Chichén Itzá, tiene 365 escalones y plataformas para marcar los días del año. Su alineamiento y diseño es tan preciso que una vez por año ofrece una sombra única que registra el equinoccio de primavera. El pueblo maya se deterioró y la causa de su colapso se debió a una pérdida de su espiritualidad. Se convirtieron en personas político-religiosas, tal como sucede hoy día. Mucha religión y mucha política y poca espiritualidad. En otra faceta, los textos mayas revelan el mundo secreto de sus matemáticas y astronomía, pero faltan aún muchas otras revelaciones. Justin Kerr es un fotógrafo que encontró una manera muy singular de tomar fotos de los vasos mayas mientras estos giran frente a su cámara, desenrollando la imagen continua pintada en el vaso. Kerr nos explica al respecto. Puse el vaso invertido sobre la bandeja giradiscos y lo observé girar frente a la cámara, esperando ver algo. A veces lo hago, a veces el mensaje es tan oscuro que es muy difícil de ver. Pero a veces se revela a sí mismo. Y esas revelaciones han creado una nueva comprensión de los antiguos mayas. Las fotografías de Kerr revelan un pueblo obsesionado por feroces y sangrientos dioses del inframundo, un oscuro lugar que los mayas llaman Xibalba. Algunos de esos dioses eran muy sanguinarios. El dios de la decapitación, por ejemplo, resulta ser un dios esquelético. Muy a menudo sostiene una cabeza decapitada, a veces por su cabello, otra sobre sus palmas. Está representado con largas volutas de hedor saliendo de él. Para los mayas, este era un lugar ominioso, pero para nuestros ojos muchos rituales y costumbres de su vida diaria tienen el mismo efecto bizarro. Los mayas se drogaban. Ellos tomaban diversas drogas, pero creo que su droga preferida era el alcohol. Y cuando estaban tan ebrios que vomitaban, seguían tomándolo por vía de enemas, lo cual debía ser muy intenso, más intoxicante su efecto. Tomaban un dalgé o algún tipo de bebida fermentada por enema.
quedaban increíblemente ebrios. Sin embargo, para los mayas tenía un gran significado la sangre, la misma que en muchas ocasiones era requerida por sus deidades en sacrificio, al igual que nos habla la historia de muchas religiones. La sangre tiene mucha importancia. Ellos, conociendo de que la sangre es la vida y de que de ahí se genera la vida, ciertamente ellos la ofrecían en sacrificio a sus deidades, como lo más grande que podían ofrecer en sacrificio. Podría ser tanto la sangre de animales como se dio posteriormente en los sacrificios humanos. Dentro de los templos maya era deber tanto del rey como de la reina actualizar el ritual de la creación de los mayas. En este ritual era la sangre de los dioses la que daba vida al hombre. Fue este el sacrificio original. Sobre la tierra, el rey es Dios y la sangre es el precio del poder, la deuda que debe ser pagada a los dioses. Sin embargo, los ritos y los símbolos no son suficientes. Debe correr sangre, la sangre real derramada de la lengua y de los genitales de la reina y del rey unían para siempre el sacrificio de los dioses a la vida eterna. Y los súbditos observaban el sacramento de sangre de sus reyes que ascendía en espiral hacia los dioses. En respuesta al sacrificio de la sangre real, la multitud confiaba en que los dioses harán salir el sol, caer las lluvias y crecer las cosechas. Nos encontramos en el Palacio de las 9 Puertas, la residencia de los nobles. Ellos nos transmitieron un conocimiento que nos permitió conocer tanto el pasado como el futuro a través de sus códices. Predicciones realizadas por los mayas, por temerarias que parecen, han sido siempre exactas, aunque éstas nos hablen del fin del mundo. Como las cartas natales de los astrólogos, sus códigos ubicaban las posiciones de las estrellas y planetas en los siglos por venir. El calendario maya era distinto a todos. Este gran engranaje ilustra su concepto del tiempo. Los jeroglíficos en la rueda mayor muestran los 365 días del año solar. Estos, en las ruedas más pequeñas, representan los 260 días del calendario sagrado de los sacerdotes. Esta máquina del tiempo maya identifica el significado astronómico de cada día. Usando este calendario, los sacerdotes mayas predijeron con precisión el tiempo y la ubicación de los eclipses solares. Para el maya promedio, esto representaría que sus líderes controlaban el asombroso poder de los cielos. La precisión de la astronomía maya aún asombra. Los ciclos de la luna eran ubicados con tal precisión que todavía hoy, 1500 años después, sus cálculos tienen apenas un error de 33 segundos. Incluso el momento de la creación de los mayas, hace 5000 años, es un punto fijo en el calendario sagrado. Por desgracia, también lo está el del fin de este mundo. De acuerdo al calendario maya, este ciclo de creación dejará de existir precisamente el 4 de Job, 3 de Kenken, o sea, el domingo 23 de diciembre del año 2012. En la Sierra de Guatemala, los últimos chamanes mayas y el último sacerdote celeste aún calculan el paso del tiempo basados en las fórmulas mayas. No se han equivocado ni en un día en los últimos 2500 años. Los textos mayas revelan el mundo secreto de sus matemáticas y astronomía, pero faltan aún muchas otras revelaciones. Es un mensaje demasiado grande, que no se puede decir
con palabras, pero trataré de decirlo, y es lo siguiente: Ecuador y nosotros, y cada nación de América, somos uno. Somos uno verdaderamente en el aspecto de que nos une la esencia pura del Espíritu. Yo diría, no la pierdan. Cuando dije el nombre de Ochteic, el pedazo de madera que cruza por la superficie de las aguas, cuando hablaba de este nombre, estaba hablando de que cada uno somos hechos con una propia imagen, y solamente es de mantenerla y cultivarla y hacia adelante, no perder la visión espiritual. Es lo que podría decir, y que la palabra maya no sea solamente para la gente que habitó en esta región del continente americano, maya, porque según conocemos este nombre, hay muchas versiones acerca de él, muchas versiones. Unos dicen que quiere decir pezuña, sumergida dentro del agua, y otros mencionan de que maya significa la respuesta a un español. Y esa respuesta a un español, cuando vino sin entender el idioma de los aborígenes de nuestro continente, le pregunta: ¿dónde está su jefe? Para hablarle, y ellos contestan: Maiyab, Maiyab, como quien dice: yo no le entiendo a usted. Y ellos dicen en su tontedad: ciertamente, ellos son mayas, habitantes del Mayab. Es una confusión, y ciertamente el nombre de nuestra gente se le ha puesto como maya, para evitar malos entendidos y la pérdida en el contexto de la historia actual. Si bien los mayas a su tiempo ya nos revelaron premonitoriamente cuál sería y cuándo el final de este planeta, ahora vamos a tener la opinión de los científicos de la NASA, una visión contemporánea de lo que sería un cometa de órbita errática en ángulo de colisión con nuestro planeta. Es así como, después de que el astronauta Story Musgrave nos confirmaría que su cuarta misión al espacio tuvo como objetivo principal el reparar el ojo electrónico conocido como Hubble, para perseguir la órbita de este meteorito, que sería conocido como MU 1990 y estaría en ángulo de colisión con la Tierra, echando por los suelos las teorías de los científicos que calculaban que las posibilidades de que nuestro planeta se vea involucrado en una colisión masiva con un asteroide o con un cometa son de 1 en 20.000, un riesgo mayor que el de morir en un accidente de avión. Los observadores del espacio han contado hasta ahora 200 asteroides cuyas órbitas se cruzan con la órbita de la Tierra, pero podrían ser muchos más. Por descubrir, podría haber hasta 3.000 de estos proyectiles espaciales de más de 2 kilómetros de ancho, recorriendo el espacio exterior a gran velocidad. Si un asteroide de 1 kilómetro se precipitaría sobre la Tierra, causaría una gran catástrofe. Al atravesar nuestra atmósfera, parte de su superficie exterior se fragmentaría antes de vaporizarse por completo. Cuando la corteza rompiese la barrera del sonido, escucharíamos un gran estallido. La explosión sería igual a la producida por 1 millón de megatones de TNT. Los cielos oscurecidos y los cambios en el clima producidos por las gigantescas columnas de ceniza volcánica nos ofrecen una pequeña muestra de lo que pudieron presenciar los dinosaurios antes de morir congelados o a causa del hambre. Pues sin luz las plantas se marchitarían y sin alimento los animales perecerían. Pero 2/3 de la superficie terrestre están cubiertos de agua. Las posibilidades de que un objeto haga impacto en uno de los océanos son mucho mayores, entonces la destrucción sería mayor. Un impacto en el Océano Pacífico produciría una enorme ola llamada tsunami, produciría la muerte de cualquier criatura viviente en la costa oeste de los Estados Unidos en menos de 1 hora y cubriría de agua por completo las islas de Hawái. Cada 100.000 años aproximadamente hace impacto sobre la Tierra un cometa o un asteroide capaz de producir este tipo de desastres. Existe una posibilidad en 100.000 de que esto suceda en el presente año.
El gobierno de los Estados Unidos ha tomado esta amenaza muy seriamente, tanto que ha permitido que las investigaciones estelares utilicen parte de su tecnología ultra secreta. En la cumbre de uno de los volcanes durmientes más grandes del planeta está situada una ventana al espacio dotada con la tecnología más reciente. El programa de detección de asteroides cercanos a la Tierra, ODACT, está localizado en la isla de Maui. El viaje no es apto para los débiles de corazón. El clima puede hacerse repentinamente hostil a medida que se recorren los 600 kilómetros que llevan hasta la cima. En este lugar se encuentra una base de espionaje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica. En el tiempo libre descuidan un poco de su vigilancia de satélites y le prestan atención a los enemigos extraterrestres. El ODACT es el sistema de detección más sofisticado del mundo. Es casi totalmente automático. Una computadora dirige un telescopio asignándole coordenadas específicas, por medio de las cuales vigila una porción determinada del cielo. Las instrucciones vienen en este lugar, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. Las operaciones se iniciaron en diciembre de 1995. 2 meses después, la doctora Eleanor Helin, directora del grupo, obtuvo los primeros resultados. Aquí puede verse una zona borrosa en donde puede observar una cola muy pequeña hacia la izquierda, y en el curso de la próxima media hora más o menos establecimos que se trataba no solo de un cometa, sino de un nuevo cometa. Esto fue nuestro primer descubrimiento con este nuevo sistema de detección de asteroides cercanos. Es como buscar una aguja en un pajar, pero este poderoso sistema descubrió al cometa DHW-11 a más de 48 millones de kilómetros de distancia. No era más que una traza de nube, pero bastaba para demostrar que no habrían consecuencias fatales. Pero si hay en el espacio un objeto destinado a hacer colisión con la Tierra, se espera que la insuperable tecnología de la ODACT pueda detectarlo. Su ojo cósmico es un telescopio de 1 metro aproximadamente conectado a una cámara de video. Cada 30 minutos se toman 3 instantáneas que a continuación son coloreadas y superpuestas. Un proyectil en movimiento sobresale de inmediato. La marca lograda por el ODACT es fenomenal. Hasta hoy ha detectado más de 5,000 objetos. La mitad de ellos eran desconocidos hasta entonces. Una nueva cámara podría incrementar dramáticamente esta cantidad. Este tipo de cámaras con valor de $250,000 han revolucionado la forma de trabajar de los astrónomos. Son parte del arsenal de los chicos exploradores del espacio, una parte vital de la cacería de rocas renegadas intergalácticas. En Quick Peak, el observatorio Stewart de la Universidad de Arizona emplea nitrógeno líquido para mantener constantemente a su cámara en la temperatura óptima de visualización. La vieja técnica obligaba a comparar fotografías en momentos distintos. Esto implicaba una gran pérdida de tiempo y labores intensivas. Hoy basta que una persona se haga cargo de la computadora mientras ésta realiza los análisis. El telescopio de 90 centímetros del programa Spacewatch detecta en promedio 3 asteroides cercanos cada mes. Es posible que su cubrimiento sea menor que el del sistema ODACT de la NASA, pero es más sensible a los objetos tenues. Estas herramientas y algunos expertos son lo único que se interpone entre la Tierra y el apocalipsis. La comunidad científica divide sus opiniones sobre las acciones a tomar en el caso de que un viajero mortífero se encamine hacia la Tierra. Si queremos salvar el mundo necesitamos mejores ojos y mayor información. El telescopio Hubble capta imágenes maravillosamente detalladas de nuestra galaxia. Si los programas de detección tuviesen acceso a artefactos ópticos como el Hubble, podrían ahorrarse años de investigaciones pioneras en el campo de la óptica llevadas a cabo en Nuevo México nos ofrecen una visión mucho más clara del espacio. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica cuenta con un poderoso rayo láser que corrige la visibilidad borrosa producida por las turbulencias atmosféricas. El rayo pasa por una serie de amplificadores antes de llegar a la cúpula. Posteriormente es disparado hacia el espacio y algunas de sus porciones se reflejan en la atmósfera y regresan a la Tierra. De acuerdo con las lecturas, la computadora ajusta continuamente la posición de un espejo móvil con el fin de mantener una imagen nítida. Esta es una estrella binaria, Fida Delphinius, primero con y después sin el beneficio de una óptica regulada por láser.
Aquí podemos seguir con claridad la rotación del asteroide ovalado Vesta a más de 150 millones de kilómetros de distancia. Esta poderosa herramienta de rayos láser nos permitiría detectar a los proyectiles espaciales con mayor claridad. Podríamos delinear con certeza sus contornos e identificar los materiales de los que se compone su superficie. Información muy valiosa si posteriormente queremos apuntar hacia él y destruirlo. En el año 2004, la nave espacial Stardust nos ofrecerá una mirada íntima del vuelo de un cometa a 99 kilómetros, el WIND-2. Su tarea es regresar con muestras de los desperdicios del cometa. Durante su viaje recogerá partículas de polvo interestelar que han ingresado a nuestro sistema solar hace muy poco tiempo. Esta nueva información jugará un papel de gran importancia cuando llegue el momento de montar una ofensiva contra un asteroide mortal. Pero, ¿cómo debemos reaccionar? Esto dependerá del tamaño y de la composición de la amenaza, pero ante todo, ¿cuánto tiempo nos queda? Un anticipo de 5 años sería insuficiente. Dadas las distancias en juego y la velocidad con que se aproxima, tenemos que esperar que un milagro nos salvaría del desastre. Un anticipo de 10 años significaría que tenemos algo de oportunidad. Nuestra mejor respuesta a corto plazo sería un arma nuclear de gran tamaño que destruyese completamente el proyectil. Esto ha preocupado seriamente a los astrofísicos de la NASA, pues la cantidad de masa que podemos lanzar al espacio está sometida a limitaciones técnicas, pero una cabeza nuclear montada sobre un propulsor de gran tamaño como el Titán 4 o el Delta 2 podría bastar para destruir al objeto. Pero se trata de una solución llena de riesgos. Nadie sabe qué tanto podría afectarnos una explosión de tales dimensiones justo sobre nuestras cabezas. Así las cosas, esto genera temores fuertes, pues la explosión podría hacer pedazos el objeto, como un disparo de rifle. Cientos de fragmentos enormes de roca fracturada podrían de hecho incrementar las posibilidades de impacto con la Tierra. Si tenemos suerte, una tecnología directora más inteligente nos ofrecerá un mayor tiempo de ventaja, incluso una década para prepararnos para el impacto. Eso podría bastar para que nuestros científicos desarrollen un sistema ultrafuturista de defensa. Sus ideas pueden parecer un poco locas, pero sus principios están bien fundamentados. Todos ellos se proponen desviar el objeto de su trayectoria. El conductor de masa, por ejemplo. Imaginemos una construcción de una operación minera en la superficie de un asteroide, pero a cambio de procesar el material, este es literalmente lanzado fuera. La idea consiste en aprovechar la tercera ley del movimiento de Newton, según la cual para cada acción existe una reacción opuesta. La acción de lanzar toneladas de escombros al espacio generaría, en teoría, una reacción que enfocaría al asteroide en dirección opuesta. Una propuesta alterna emplearía un cohete de vapor inspirado en las admirables fotografías de la aeronave Yoto-Tomo del cometa Halley. Estas fotografías demostraron que los cometas están compuestos por 1/3 de arcillas, 1/3 de hidrocarburos negros y 1/3 de hielo. Así, los científicos han propuesto convertir un cometa de paso en una fábrica de municiones, la misma que atacaría a otros objetivos peligrosos aprovechando sus provisiones de agua congelada. El agua se convierte en vapor extremadamente caliente, luego se mezcla con algo de polvo extraído de la superficie del cometa y se dirige hacia el meteoro o el asteroide. Estas ideas podrán parecer fuera de este mundo, pero es exactamente lo que estamos buscando. Entre tanto, nuestra Tierra seguirá a merced de las fuerzas cósmicas que destruyen y crean la vida. Es posible que la vida en este planeta haya evolucionado espontáneamente, pero algunos de los catalizadores químicos podrían haber llegado hasta aquí a bordo de los desperdicios espaciales que se precipitaron sobre nuestro planeta. Sería irónico entonces que nos quedásemos sentados y permitiésemos que estas mismas fuerzas se lo llevaran todo. Algunas formas vivientes sobrevivirían, pero la historia nos dice que las especies más vulnerables podrían ser las especies dominantes. Hace 65 millones de años eran los dinosaurios, ahora es la especie humana. Aquí podemos apreciar en video un pequeño meteorito entrando en la atmósfera terrestre en 1996 sobre Pensilvania. Este meteorito se consumió antes de llegar a la superficie, lo que demuestra a los expertos que un pedazo de roca espacial podría estrellarse con nuestro planeta en cualquier momento, pues el asunto no es nada imposible.
Hace algunos años los científicos tuvieron la gran oportunidad de conocer en detalle cómo es que suceden estos fenómenos. Afortunadamente para nosotros, el objetivo no fue la Tierra, sino Júpiter. El 16 de julio de 1994, los fragmentos del cometa Shoemaker se estrellaron en la superficie de Júpiter. La sonda espacial Galileo captó este evento, pero el impacto fue tan grande que este histórico hecho, ocurrido a 600 millones de kilómetros de la Tierra, pudo ser captado por telescopios de aficionados. Cuando observé a Júpiter con mi telescopio, vi esa enorme mancha negra, la más grande que se ha visto en Júpiter desde que se inventaron los telescopios. Estaba sorprendido. Si un cometa o asteroide llegara a la Tierra con la fuerza de uno de los fragmentos del cometa Shoemaker, traspasaría la atmósfera en un par de segundos, se estrellaría en la superficie, haría un cráter de decenas de kilómetros de diámetro y dejaría en la estratosfera una capa de material oscuro que haría desaparecer los rayos del Sol por meses. Tal vez por un año, y eso sería muy, pero muy serio. Podría haber hambrunas para millones, cientos de millones, incluso para billones de habitantes. El doctor Chapman y otros científicos estiman que las probabilidades de que se presente un choque con la Tierra de un meteorito están siempre presentes, pues existen ciertos tipos de leyes en el cosmos a las cuales los científicos aún no han tenido acceso. Para hoy, el tema ha generado preocupación en varios gobiernos, los cuales están uniendo esfuerzos con científicos expertos en la utilización de telescopios para encontrar cometas o asteroides que amenacen a la Tierra alrededor de todo el mundo. Sin embargo, existe un natural sabor de impotencia en la comunidad científica. A pesar de la indiferencia, los astrónomos están logrando progresos en sus esfuerzos para descubrir rocas espaciales que pueden estrellarse contra la Tierra. Un ejemplo de esto es el doctor Edgar Boule, quien ha creado Aquelonius, un revolucionario sistema telescópico para detectar objetos que se dirigen a la Tierra. Luego de detectarlos, el problema sigue siendo cómo detenerlos. La doctora Eileen Ryan se está especializando en resolver estas situaciones. Si algo se aproximara a nosotros, tenemos dos posibilidades para evitar que nos golpee. Podemos desviarlo o interceptarlo con algo que lo deshaga. El método favorito de la doctora Ryan para deshacer un asteroide o un meteoro es golpearlo con un aparato termonuclear. Para hoy, la tecnología existente en dirección de cohetes es extremadamente precisa y capaz de interceptar una amenaza espacial, pero los científicos aún no saben cuándo y cómo disparar al objetivo. El problema que tenemos para fragmentar un asteroide es que necesitamos saber el tamaño de los fragmentos y qué tan rápido viajan. No queremos estar en una situación en la cual convirtamos a un proyectil en una ráfaga de metralla. Esta situación sería mortal. Quisiéramos convertir el proyectil en pequeñas partículas de polvo. Existen muchos acontecimientos catastróficos ante los cuales nada podemos hacer. No podemos detener los huracanes, no podemos evitar un terremoto, pero podríamos hacer algo ante un impacto con un asteroide. Por eso es un poco frustrante. Las probabilidades de que alguien muera mañana son bajas, pero un día sucederá. Desde el templo del dios del sol, Kinich Ahau, queremos agradecerles mucho por habernos acompañado en este especial. Soy Jaime Rodríguez, su servidor. Un abrazo, hasta siempre.